Bueno, estamos en el libro de Apocalipsis, estamos avanzando con con el texto base que nos ha acompañado estas últimas 7, 8 clases, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y hoy nos toca la carta a la Odisea. Y la lectura la vamos a tener en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el final. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Mejoró ahí un poco, Alfredo? Sí, mejoró. Bueno. Bien, queridos, llegamos a la última carta, que es justamente la iglesia de la Odisea, la carta final de esta serie de estudios que estamos viendo, que estamos estudiando, y es una carta fuerte. Esto no le borré, pero bueno, acá fíjense, es la última carta de esta serie de eventos que estamos estudiando, que estamos mirando, y nos toca la Odisea, que es una carta bastante fuerte por cuanto demuestra la apostasía final del último tiempo, tomando esta imagen que ustedes pueden ver con respecto al paralelismo dispensacional que había tomado Alfredo. Según Mateo 13, vemos que la Odisea es el pueblo gobernando, está para los postreros días, y su característica principal es la apostasía. Apostasía es justamente el negar las creencias, podemos decir religiosas, que uno tiene, pero en este caso es justamente negar a Jesucristo. Y lo que vimos que en todas las cartas existen las mismas 8 características en cada pasaje. Primero escribe, comienza así todas las cartas, el destinatario, que es el ángel de la iglesia, el significado de cada una de las sedes, cómo se presenta Cristo a la iglesia, el estado espiritual de la iglesia, la exhortación y la promesa y la recompensa, y el mandato final para oír. Hemos visto cartas en el cual se le reprende poco, cartas que no tienen reproche de parte del Señor, cartas cortas, cartas más largas, pero cada uno con su característica. Entonces, para comenzar la introducción, lo que voy a hacer es primeramente leer, así de la pantalla, lo pueden ir siguiendo ustedes con la lectura, una introducción histórica de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque van a ver a lo largo, con este pequeño resumen histórico, comparándolo, si prestaban atención un poquito a la carta, cómo se va, cómo la palabra de Dios confirma
la historia de la Odisea y cómo vamos a ir viendo características de esta iglesia. Dice así, de acuerdo con Plinio, que es el historiador, la ciudad se llamó originalmente Diospolis, ciudad de Zeus, y luego Roas. La Odisea, cuya fundación se atribuye a Antíoco II, Teos, fue probablemente construida en el sitio de esas antiguas ciudades. Antíoco III trasladó allí alrededor de 2000 familias judías de Babilonia. Esta comunidad judía adquirió gran importancia y bajo los primeros emperadores, beneficiándose de su situación en una importante ruta comercial, se convirtió en una de las ciudades comerciales más importantes de Asia Menor, donde se realizaban importantes transacciones monetarias y se negociaba lana negra. Hasta acá vemos cómo fue fundándose la ciudad y cómo empieza con ¿cómo podemos decir? Esta mejora económica y a crecer el orgullo de esta ciudad. Fíjense ahora lo que dice, ¿no? Recibió de Roma el título de ciudad libre. El sitio sufría frecuentemente de terremotos y en el año 60-61, bajo el reinado de Nerón, uno de ellos destruyó completamente la ciudad. Los habitantes rehusaron la ayuda imperial y la reconstruyeron por sí mismos. ¿Qué otra iglesia, les pregunto, sufría de terremotos? A ver, ¿quién se acuerda? Y se anima a responder. Yo sé que estamos todos en el anonimato con las cámaras apagadas y micrófono. Filadelfia. Filadelfia, muy bien, Florencia. ¿Y cómo la reconstruía Filadelfia? Y Nerón la ayudó. Muy bien. César. Muy bien. Pero también era la ayuda entre los mismos hermanos. Fíjese acá que acá ya la Odisea rehusó la ayuda imperial y la reconstruyeron por sí mismos. Las riquezas de sus habitantes creó entre ellos un gusto por el arte griego, como se observa en sus ruinas, y dan testimonio del desarrollo de la ciencia y literatura, los nombres de los filósofos escépticos Antíoco y Teoídas, sucesores de Enesídemo, y la existencia de una gran escuela médica. Acuérdense de ese detalle de la escuela médica. En los primeros tiempos del cristianismo, albergó una importante comunidad de creyentes. Su iglesia, cuyas ruinas aún se conservan, eran una de las 7 iglesias del Apocalipsis. En el 494 la ciudad es destruida por un terremoto, lo que marca el comienzo de su declive. Este es un pequeño resumen de lo más importante de la ciudad. Si bien fue destruida completamente y hoy existe otra ciudad nueva, pero fíjense cómo se va marcando una característica de la misma. Recuerden que el libro, la carta a la Odisea, fue escrita en el año 100 aproximadamente. O sea que cuando el Señor escribe estas cosas, es para que veamos que ya estas iglesias tenían esta característica y que han quedado en la historia de los libros no bíblicos, podemos decirlo. Ahora, algo que tenemos que decir es que todas las iglesias estudiadas han tenido su asistencia espiritual previa a recibir la carta. Por ejemplo, Éfeso tuvo su carta, en la carta del apóstol Pablo a Éfeso, y la asistencia del apóstol Pablo. Esmirna tuvo la asistencia del apóstol Juan y su pastor Policarpo. Pérgamo tuvo a Antipas, el cual fue asesinado, si ustedes lo recuerdan. Tiatira, supongo que fue a través de Pablo, la verdad no me acordaba y no lo encontré, porque recuerden que cuando se convirtió Lidia de Tiatira. Sardis no encontré registros
pero al igual que las demás, tuvieron un ángel fiel al principio, al cual la carta luego le es escrita. Filadelfia es la iglesia fiel, y particularmente quería llegar a la Odisea, que les invito a abrir en la carta de Timoteo. Fíjense al final de la carta de Timoteo, de primera Timoteo, que esta carta, una de las cartas pastorales, que así se la denomina, dice: la primera epístola a Timoteo fue escrita de la Odisea, que es metrópoli de la Frigia Pacatiana. O sea que Pablo estaba en la Odisea. Y luego, en Colosenses 4, en el versículo 13 al 16, dice: porque le doy testimonio que tienen gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que en Hierápolis. Os saluda Lucas, al médico amado, y además, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced también sea leída en la iglesia de la Odisea, y la de la Odisea que la leáis también vosotros. O sea, hay otras cartas que Pablo escribió que no pertenecen al canon bíblico. No fue así, no fueron elegidas por el Espíritu Santo para formar parte del canon bíblico, pero seguramente hay muchas cartas que Pablo escribió, y acá la palabra nos dice que la carta de los Colosenses, la cual sería muy interesante comparar el pecado de la Odisea con la carta a los Colosenses, cuáles fueron las exhortaciones. Y el primero que me vino cuando leí esto es el de Colosenses 3, versículo 1, que dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que es justamente una de las características que la Odisea no había cumplido. Ahora bien, en como decíamos, estamos llegando al cierre de esta serie de estudios, y se han visto a lo largo de estos estudios es cómo se va formando a partir de aquella época los estilos, o mejor dicho, se va agrupando en las dos últimas iglesias, tanto Filadelfia y la Odisea, aquellos que hicieron caso a lo que el Señor decía en las otras cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo ahí les puse dos flechitas, una azul y otra negra, que dice: la azul, los que escucharon la voz del Espíritu, y la negra, los que no escucharon la voz del Espíritu. Entonces, tenemos 5 cartas, podemos decir: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. A ver, vamos a hacer un poco participativo, un poquito aunque sea. A Éfeso, ¿qué fue lo que se le recriminó? ¿Quién se anima a responder? Que no sea Florencia y ni Noemí de vuelta. Y ni los que dieron la clase. Se puede ser. A ver, ¿quién se acuerda? Que había perdido el primer amor. Muy bien, Martín. A Esmirna. ¿A Esmirna se le reprochó algo? ¿Se escucha o me quedé solo? Se escucha. Nada, muy bien, Bárbara. Muy bien. Pérgamo, ¿qué se le recrimina a Pérgamo? Bueno, a Pérgamo se le recrimina el haberse casado o haber hecho vínculo con el Estado. Y a Tiatira justamente es todas las inmundicias politeístas que fue metiendo, y la adoración y sacrificios inmundos. Y a Sardis, que es la iglesia que representa la Reforma, que en realidad fue un movimiento, como habíamos estudiado, muy bueno, santo, pero que quedó incompleta, por cuanto de ahí surgieron todas otras suertes de sectas y denominaciones y de divisiones
que no están de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, por eso dice que tenía el nombre de estar vivo, pero estaba muerto. Entonces, estas 5 iglesias, podemos decir, a nivel escatológico y el final de los tiempos, se nos agrupan en estas 2 finales. Filadelfia, que será quitada en el arrebatamiento de la iglesia, y la Odisea, que quedará para la gran tribulación. Entonces, como primer punto, todos los que escucharon la voz del Espíritu, el remanente fiel de cada una de las iglesias de todos los tiempos, se ha de agrupar dentro de Filadelfia, por cuanto está implícito en cada una de estas iglesias que retengan lo que tienen, que no nieguen la palabra de Dios, no nieguen la palabra de Dios y que tengan cuidado de la palabra de su paciencia. Y todos los que no oyeron la voz del Espíritu, los que no escucharon y siguieron en su situación, se agrupan en la Odisea, que han de ser todos aquellos que quedarán y pasarán por la gran tribulación. Y ahora vamos a ver por qué. Y fíjense que de Esmirna no saqué ninguna flecha negra, por cuanto Esmirna no tiene ningún reproche de parte del Señor. Entonces, como dice aquí la palabra, la diapositiva, perdón, todos aquellos que oyeron lo que el Espíritu dice a las iglesias y arreglaron con el Señor sus errores, entran en el grupo de los que cumplieron el retén, lo que tienes. Aquellos que no lo hicieron son los que forman parte de la iglesia apóstata. Pero si bien la Odisea es una carta bastante fuerte y triste, aparentemente desalentadora, como por todo lo que el Señor le dice, así como a Esmirna y a Filadelfia no le reprocha nada, a la Odisea le reprocha todo. No había nada bueno que la Odisea esté haciendo. Pero en esto, queridos, y esta es una clase en la cual tenemos que abocarnos a ver el amor de Dios en esta carta. Recordemos que, como dijimos al principio, cuando estudiamos la carta de Efesios, a los Efesios, aquí del Apocalipsis, a la iglesia de Efesios, mejor dicho, recordemos que estas 7 iglesias son los juicios de Dios para su iglesia, para la iglesia de Cristo. Estas cartas tienen el propósito de ser juzgadas mediante el amor de Dios. No son cartas para el mundo, ni para los juicios después de la gran tribulación, porque la iglesia de Jesucristo ya no va a estar presente. Estas son cartas para ordenar la iglesia antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, con esta perspectiva, como les puse acá, todas las cartas están escritas con amor santo, amor de Dios. Y este amor, para llamar a quien quiera abrir la puerta, en esa iglesia del tiempo del fin y permitirle individualmente entrar, porque nos adelantamos un poquito, pero en el versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él estará conmigo. Entonces, es una iglesia que en este tiempo no tiene a Cristo en medio. Es una iglesia, es un grupo de personas que están con Cristo afuera, no pertenecen. Y ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. En un cachito, acá. Y a lo largo de la historia, yo acá les fui haciendo un pequeño resumen, el Señor, el que trató de destruir desde el principio de la creación la obra de Dios, fue Satanás. Y en la iglesia primitiva, Satanás trabajó por este motivo. En Éfeso, como dijimos, hizo el enfriamiento, el dejar el primer amor.
trató de destruir la iglesia primitiva a través del martirio de los 10 imperios, de los 10 reyes que pasaron, que persiguieron a la iglesia, y no pudo. Trató de absorberla casándola con el Estado, y tampoco la pudo destruir a la iglesia de Jesucristo. Trató de destruirla con falsas doctrinas, las desviaciones de la total de la iglesia, y la aparición de la apostasía romanista. Trató de destruirla con la reforma, lo que decíamos al principio, de aquel tiempo, pero que luego esta reforma cayó en la denominacionalidad, el sectarismo, el modernismo y el ecumenismo, que es algo que hoy está muy presente y luego lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero de todas estas maneras, Satanás ha intentado de una u otra forma destruir la iglesia de Jesucristo. Y ahora lo va a intentar hacer con Filadelfia, para que no reciba de parte de Dios, pero de parte de Dios lo que Dios le había prometido. Pero como no va a poder, porque dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Jesucristo, ataca directamente a la Odisea. Y acá el hermano en el estudio pone un párrafo que se los quería leer, porque en cierta forma nos encierra a nosotros como comunión espiritual de iglesias y como iglesias fieles que sustentamos un testimonio de fidelidad a la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice. ¿Cuántas veces iglesias fieles que comienzan con los mejores auspicios, no solo como iglesia local, sino como comunión de iglesias en un testimonio a otras iglesias, luego se quedan quietas, a veces cansadas, fatigadas, se dejan estar, se encierran, se aíslan y desoyen el calor de la necesidad de otras iglesias que a veces llegan a gritar esa necesidad por causa de la apostasía? Entonces, nosotros como hijitos de Dios tenemos la gracia de estar en iglesias fieles. Una iglesia fiel que forma parte de una comunión de iglesias que sustentan un testimonio de fidelidad al Señor y a la palabra del Señor. Pero siempre el propósito de Filadelfia ha sido y será llamar a los hermanos que están afuera. Entonces, primero debemos empezar desde nuestra experiencia personal, si es que no nos estamos encerrando o si estamos dando a conocer esta palabra de verdad y buscamos a los hermanos que están afuera. Entonces, los hermanos que gritan esta necesidad, muchos de ellos que quieren ser fieles, hoy están dentro de la denominación, muchos que quieren ser fieles están luchando para salir de esos lugares porque entienden que donde están no corresponde o no se predica la palabra de verdad, la sana doctrina. Pero nosotros que tenemos esta bendición, tenemos que ver si realmente estamos cumpliendo con el mandato de Filadelfia, de buscar a los hermanos, de presentar el camino de fidelidad a la palabra de Dios y si por sobre todas las cosas lo estamos viviendo. Porque si nosotros no lo vivimos en forma particular, la fidelidad al Señor, nunca lo vamos a poder dar como testimonio. Porque no podemos testificar algo que no creemos o testificar algo que no vivimos o contar algo que no hemos visto todavía. Entonces, es una gran exhortación que nos hace el Señor de no dejarnos, de no fatigarnos, de no encerrarnos, de no aislarnos, pero ojo, esto tampoco habla de hacer ecumenismo y compartir. Esto es presentar el testimonio de fidelidad y que las almas que lo quieran recibir, recibirlas, ayudarlas a salir de donde están. Pero no nosotros salir de donde estamos para caer en alguna denominación o en alguna iglesia justamente modernista o que
una iglesia, como dice acá, ¿no? Sectarista. Y acá, esto voy a quedarme también un momentito, porque no lográndolo con Filadelfia, por cuanto no lo va a poder lograr Satanás, toma la Odisea y la hunde en la tribulación. Y acá es donde hablábamos del amor de Cristo, porque aún allí el Señor tendrá su pueblo. Y muchos que hoy militan en la Odisea, cuando Filadelfia sea arrebatada y ellos vean o recuerden la verdadera esperanza, la verdadera doctrina, y recuerden la verdadera palabra de Dios que recibieron y escucharon, va a surgir en ellos un despertar y algo que ojalá ninguno de los que esté acá en esta mañana escuchando o escuche, le toque pasar por esta experiencia, pero cuando estas almas que hoy escucharon el Evangelio se den cuenta de estos, despertarán y van a estar dispuestos a pagar el precio de dar su vida para salvarla eternamente. Van a ser los que no se quieran marcar, los que no se quieran unir a la bestia y han de dar su vida para salvarla. También un testimonio de fe. Y el amor de Cristo, su gran anhelo es que los residuos, las reliquias, permanezcan fieles hasta el fin. Es una carta de amor, por cuanto el Señor ha de seguir llamando, y cuando la iglesia de Jesucristo, cuando Filadelfia ya no esté sobre la tierra, el Espíritu de Dios se ha de seguir moviendo en este mundo, pero ya de otra manera distinta, no como ahora. Recordemos que la palabra dice que aún este ministerio del mal no se manifiesta por cuanto aún está el que impide, pero cuando sea quitado el Espíritu, se ha de manifestar en su totalidad. Entonces, en esta totalidad, en esa maldad, el Espíritu va a estar buscando y llamando a aquellos que tienen que cumplir esta parte, las reliquias que han de ser parte también de los salvados, pero no, ya no como iglesia de Jesucristo, pero han de estar. Entonces, hoy podemos tener entre nuestras filas personas que creemos que son hermanos, pero que aún no han tenido la experiencia de salvación. Y tal vez, si el Señor viene hoy y les toca vivir en esta experiencia, tal vez sean aquellos que no van a querer dejarse marcar y pagarán el precio requerido en ese tiempo. En el versículo de la carta a la Odisea, en el versículo 16 dicen, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y como estudiamos muchas veces y nos dice también la palabra, que de la boca del Señor sale la palabra de vida, la espada de la palabra. Eso lo veíamos cuando el Señor se presentó en el capítulo 1, que dice, a ver, acá en el 16, y tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Pero aquí pasa algo interesante, terrible, que en la misma palabra lo dice, que de donde tiene que salir palabra viva, también ha de salir un vómito de parte de Dios por esta iglesia que no la puede soportar. Y la iglesia de la Odisea es un cuerpo extraño en el cuerpo de Cristo, algo que no puede estar. ¿Y por qué lo decimos? Y acá se lo puse en un pequeño resumen, ¿no? Cuando estamos enfermos por algo viral, ¿sí?, que nos descompone, algo que el cuerpo no puede tolerar, se elimina por el vómito. Es cuando empezamos a vomitar porque hay algo que nos está descomponiendo. Si se quita del cuerpo, ya no está dentro del cuerpo, y si no está dentro del cuerpo, entonces no pertenece al cuerpo, fue eliminado. Entonces la Odisea no pertenece al cuerpo de Cristo, no es parte de la esposa del Cordero. Son, lo puse acá, ¿no?, los llamados aparte sin Cristo, los que están separados,
los que están aparte, sin Cristo, también conocido como la ecumene, que es la tierra habitada. Entonces, la Odisea está representada en este tiempo por todos y cada uno de los inconversos, aquellos que no son hijitos de Dios. Pero también, vale aclarar, luego lo vamos a ver, que tiene un tinte y una llamada de atención para los hijos de Dios, por cuanto ser tibio significa claudicación, significa caer, significa no ser fieles, y luego lo vamos a ir viendo. En esta carta el Señor se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Señor Jesucristo se presenta en este lugar, en esta iglesia, como aquel que no ha de cambiar, el que no cambia, el que permanece y permanecerá inmutable. Y se presenta como alguien fiel, el testigo fiel y verdadero, a una iglesia que anda por el camino del medio, que quiere estar bien con todos y que al final termina por ser totalmente indiferente. Y cae en un cinismo, y ahí entre paréntesis les puse qué es el cinismo. Es la de vergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperadas. Le da lo mismo, cristianos y no cristianos. Son como si fueran cristianos. Y esto es lo que tanto nuestros hermanos allá ya desde el año 35, cuando salieron de la denominación por el modernismo, y denunciaron a través de muchos años, si nos ponemos a sacar la cuenta, durante 85 años hasta el día de hoy, es lo que se refleja como el ecumenismo. Que el ecumenismo lo que dice es que todos somos hijos de Dios. Y acá el hermano Armando dice, conferencia ecuménica, se llegó a decir que los ateos son salvos. ¿Puede darse aberraciones mayores que esta? Ese es el ecumenismo, decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ahí hay dos links que si quieren después se los paso, que si ustedes se fijan es, bueno, la dirección, pero en esta parte dice, los ateos también van al cielo. Es un artículo escrito el 23 de septiembre de 2020. Y luego, en el link de abajo, habla justamente de la Navidad, cómo la promueve el ecumenismo. Esa página, ecumene.org, es la página oficial mundial de ecuménica, donde están, y hay más de 500 iglesias y organizaciones que conforman esto, que lo que buscan es justamente hacer una nueva Biblia, un nuevo evangelio, una nueva forma de vida, en la cual las 500 iglesias estén de acuerdo. Entonces, si ustedes después miran los fundamentos por los cuales también los ateos van al cielo, o lo que dice sobre la Navidad, se van a dar cuenta que es, ¿cómo podemos decir? Nadie sale ofendido. Está tan bien armado que se puede distribuir en cualquier lado. Se puede entregar, es más, cualquier creyente sencillo, no afirmado en la doctrina, puede ser engañado por esto, por cuanto los argumentos que parecen dar son válidos a su pensamiento, a su forma, o sea, cómo lo armaron. Y es terrible ver cómo dicen que los ateos también van al cielo, porque lo que el Señor busca justamente es la bondad en la gente. Eso es lo que dice. Entonces, un ateo no siempre... Flor, ¿tenés ahí a mano lo que te pasé ayer? Sí, la última partecita que te pasé, que no lo tengo acá en el celular, que decía algo de la democracia religiosa.
Ahí lo busco. A ver si, pues lo pasé anoche para que lo mire, a ver si ella se daba cuenta y me dijo, no lo voy a leer todo, pero ya desde el principio me doy cuenta que no es correcto. Pero hay una parte que me llamó la atención, ¿no? Justamente de esto de los ateos. Que no se trata de una Te lo democracia. leo, Marco, si querés. Dale, dale. El que me mandaste aparte un pedacito, ¿no? Sí, sí. Dice, un factor más a destacar, 2 puntos. Nadie está obligado a convertirse en lo que quieran que él sea. Vivamos realmente la democracia religiosa como verdaderos ciudadanos. Bueno, eso es lo que promueve el ecumenismo. Vivir como nosotros nos sentamos cómodos, porque Dios es amor, entonces Dios ha de salvar a todos los buenos. Entonces, es una intoxicación, por eso lo puse grande, es una intoxicación espiritual, la cual Dios no puede tolerar. Dios no puede tener parte con esto. Por eso es una iglesia apóstata. Es una iglesia que junta todo, todo lo malo de las otras 5 iglesias que hemos visto, o 4, porque Esmirna no tiene reproche, iglesias que no tienen el amor de Cristo, negociaciones, que ahora vamos a ver con las negociaciones con el Estado. Fíjense, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Recuerden lo que vimos al principio de la historia de la Odisea, que decían, somos ricos, estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada. Un terremoto destruyó una ciudad, no necesitamos auxilio de nadie, nosotros podemos. Fíjense, ¿no? Cómo el poder y el dinero que tenían los ciudadanos de la Odisea para poder reconstruir una ciudad. La autosuficiencia, la posición de que nadie les puede enseñar nada, el orgullo, el factor económico con los que a veces compran la conciencia de los humildes, el que paga manda. Y acá me puse un asterisco, porque esto yo lo he visto cara a cara con una persona, que es un hermano de la iglesia, que cuando hace unos años se ofreció a donar X cantidad de dinero para ciertas cosas que se tenían que hacer aquí en la quinta, y se le aceptó, porque era una buena cantidad de dinero. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que luego quiso tomar el lugar de tomar decisiones o que se le informe mes a mes lo que se iba haciendo con ese dinero. Entonces, está esto también entre nosotros, el decir que porque yo ofrendo, o que pase en San José, decir, bueno, yo ofrendo cierta cantidad de dinero, pero quiero que la hermana Nancy todos los meses me informe qué es lo que hace con ese dinero y yo decida si está bien o mal. Entonces, esto es lo que promueve la Odisea. El que tiene dinero es el que manda. El que pone dinero es el que toma el control de las cosas. Por eso hay tantos negociados. Y hoy por hoy uno conoce, y no es de, ¿cómo podemos decir?, oculto, que las grandes empresas, los grandes bancos financian y sus grandes socios son las grandes iglesias y los grandes movimientos de iglesia, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, iglesias que manejan muchísimo dinero, que tienen muchísimas empresas, y todo eso es justamente lo que ha de llevarlas, mejor dicho, y van camino y están dentro de esto que decíamos, militan dentro de la Odisea, la iglesia, las personas que han de participar en la gran tribulación. Es el pensamiento de los incrédulos, le puse acá en el versículo 5. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que al predicar el evangelio nos dicen, no, yo no tengo necesidad, yo estoy bien, yo adoro a Dios como a mí me parece, yo ofrendo o ayudo, pero no quieren saber nada? El otro día, por ejemplo, llamé al albañil que había trabajado hace unos años acá en la Quinta para
preguntarle justamente qué iba a hacer con las cosas que había dejado, y cuál fue mi sorpresa, que había fallecido hace 3 meses, y hace 1 año que estaba, le habían diagnosticado cáncer. Y por un lado me sorprendió, bueno, le pedí disculpas a la señora porque no sabía nada, que había fallecido, pero después me dio tristeza porque él trabajó mucho tiempo acá, y no solamente yo, sino Tico, e incluso cuando estuvo haciendo las carpas de los varones y las mujeres, que trabajó con chicos de la iglesia, con Juan Lenguaza, con Tomás Cortiuk, todos, de alguna manera u otra, le fuimos predicando el Evangelio para que este hombre se convierta. Y una de las últimas veces que hablé con él me dice, no, yo no lo necesito, yo estoy bien así. Entonces, él tomó su decisión, y es el pensamiento del incrédulo. Es el orgullo, la autosuficiencia, que no necesita nada. Y no conoces, no sabes que eres un cuitado y un miserable. No hay nada más triste y tremendo que creer ser algo y ser otra cosa, como los fariseos que se pensaban como los perfectos y eran hipócritas y miserables. ¿Sí? Y esto, lo más terrible, es que nace de los corazones, y el corazón es engañoso y perverso. Entonces, fíjense las cosas que puede generar nuestro corazón. Y no nos olvidemos, hermanos, que nuestro corazón natural, el corazón puesto sin Cristo, el nuestro, es igual al de todas estas personas. No pensemos que somos mejores en algo. Tuvimos la gracia de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que nos ayuda a forjar nuestro carácter, a cambiar lo que naturalmente somos. Pero alguna vez se pusieron a pensar cómo serían ustedes si no tuviesen a Cristo en sus corazones. ¿Cómo sería su carácter? ¿Cómo sería su vida? Piénsenlo después si tienen ganas. A ver a qué conclusión llegan. Y para entender el amor de Cristo hacia esta iglesia, el hermano en el estudio toma un caso particular de aquella época donde una madre descuartizó a sus 2 mellizos, a sus 2 hijos mellizos. Entonces yo me puse a buscar en algo más actual y me encontré con 2 noticias, que no las vamos a leer, pero ahí los títulos los dicen, ¿no? En Berazategui, en septiembre de este año, una mujer mató a sus 2 hijos, de 2 y 6 años. Los mató, a uno le cortó el cuello y a otro la asfixió. Y en el de abajo es una noticia en la cual una madre consiguió hombres por internet a los cuales le encargó un negocio, que debían drogar, violar, matar y descuartizar a su hija de 10 años. Y esto sucedió, si no me equivoco, el año pasado en México. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros, también tenemos que pensar que Cristo cargó en él el pecado de estas madres. Y nosotros, en lo personal, muchas veces ponemos un manto de piedad en nuestras vidas, pensando que nuestros pecados no son tan graves, o somos rápidos para juzgar a los demás. Pero cuando el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre sí mismo, allí en la cruz del Calvario, por eso les decía, ¿cómo hubiese sido nuestra vida sin Cristo? ¿Cuántos pecados el Señor cargó en nosotros, de nosotros sobre Él? Entonces, si no tenemos conciencia de lo que somos, no tenemos conciencia de la cantidad de pecados que Cristo cargó sobre Él. Y esto que parece de estas 2 madres, que uno puede pensar es increíble lo que puede surgir de un corazón, y por eso les decía, recuerden que nosotros somos iguales, tenemos el mismo corazón. Entonces, ¿cuántas cosas el Señor cargó de nosotros que no las conocemos, que no las vimos?
Pero ¿qué pasa? A veces somos rápidos para juzgar a los demás, pero no miramos lo que nosotros somos. Por eso lo decía, ¿no? El manto de piedad que ponemos, nuestra autojustificación. Pero nuestro corazón es tan perverso y engañoso como el de estas dos mujeres. No pensemos nunca, queridos, que somos mejores, que esto nunca me va a pasar, o yo nunca haría algo tal así. Tengamos cuidado con nuestro orgullo, tengamos cuidado con el pensamiento, yo no tengo necesidad de nada, porque esto a mí no me va a pasar. Tengamos mucho cuidado en blasfemar el nombre de nuestro Dios con esa actitud. Y la historia de la mujer adúltera que se encontró con el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? No lo vamos a buscar porque el tiempo está avanzando. Nos dice que el Señor escribía en tierra y todo el mundo, bueno, trajeron a la mujer adúltera y la querían apedrear y el Señor escribía. Entonces el Señor dice, el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. Y el único que hubiese podido arrojar la piedra era Cristo, pero no lo hizo. Entonces todos los hombres que la acusaban se fueron yendo. Y el Señor Jesús, fíjense, ¿no? Le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque los pecados de esa mujer también iban a ser cargados en la cruz de Cristo, en la cruz, cuando Cristo iba a ser crucificado. Entonces, ni el Señor condenaba. El Señor sí le dice a la mujer, vete y no peques más. Entonces, si el Señor no condena, ¿qué es lo que condena al hombre? Lo que condena al hombre justamente es rechazar el Evangelio de salvación, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún pecado que al hombre lo condene eternamente, salvo la incredulidad y el rechazar a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, cuando hacemos referencia a la Odisea y lo aplicamos a nosotros como hijos de Dios, tenemos que ver cuántos pecados el Señor nos está pidiendo que le entreguemos. Y ahí en rojo les puse, ¿no? Estamos en algunas cosas, en algunos pecados, hay pecados que aún estamos verdes como serpiente. Sabemos que hay que dejarlos y no los dejamos. Entonces, con nuestra vida que estamos llevando, ¿no será que le estamos causando revulsión estomacal a nuestro Señor? Porque el Señor amonesta, el Señor reprende a los que castiga, pero llama a todos los hombres a arrepentimiento. Y nos llama a nosotros también, que somos hijitos de Dios, a tomar una nueva forma de vida, a dejar los pecados que el Señor quiere que dejemos y que podamos ser limpios, porque nos dice acá la palabra, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, que habla de la santificación, que habla de la limpieza, pero también habla de la salvación. ¿Sí? El Señor llama a los hombres a arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador, pero también nos llama a nosotros a que dejemos cuanto a la pasada manera de vivir. Y estas cosas las hemos de ver a medida que nuestra vida vaya cambiando. Entonces, no puedo decir, sí, yo un pecado ya lo dejé, ya me entregué al Señor, si realmente con las obras que yo voy haciendo no condicen. No puedo decir, sí, yo amo al Señor, yo sigo al Señor, yo estoy, y no hay una vida que se vea eso. Entonces, ahora vamos a ver, el pobre, era pobre la iglesia, y el Señor le dice, comprá oro para que seas rico. Mi oro, no el tuyo.
Era una iglesia que estaba desnuda, pero que el Señor la quería vestir con vestiduras blancas. Y estaba ciego, y le dice, unge tus ojos. Y recuerden que la Odisea era una ciudad que tenía grandes centros médicos en aquella época. Por eso el Señor les dice, unge tus ojos con colirio, para que vean, para que sean abiertos, pero tus ojos espirituales. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuál es el colirio que nosotros debemos tener? Y es la sinceridad. Los ojos hablan de la lámpara, como dice acá, ¿no? En el Sermón del Monte, la lámpara del cuerpo. Si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo es sinceridad. Sinceridad delante de Él, sinceridad de lo que hay en nosotros. Seamos sinceros con nuestro Dios, seamos sinceros con nuestros hermanos. O sea, el Señor nos está llamando a que nos dejemos de engañar a nosotros mismos pensando que somos buenos cristianos. Nos está llamando a un cambio total. Y todas estas cartas que nosotros estamos viendo, como les dije en la primera carta que estudiamos de Efesios, tenemos que ver en qué carta nos estamos identificando. ¿Cuál es la carta que nos identificó a lo largo de esta serie de estudios? Entonces, ¿cuál es la experiencia personal que cada uno ha de sacar? Tenemos una iglesia donde Cristo está fuera, pero también nosotros podemos estar provocándole al Señor como hijitos de Dios este descontento, algo que no le gusta. Pero ojo, queridos, y esto lo quiero aclarar, la salvación no se pierde. El que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador ha de ser hijito de Dios eternamente. Pero si sos hijito de Dios y te comportás como alguien de la Odisea, el Señor te va a castigar, por cuanto dice la palabra de Dios en esta misma carta, se los quiero leer aquí, bueno, no está acá, o no lo veo, que dice, yo al que amo, reprendo y castigo. Entonces, ya para ir terminando, el propósito del Señor es entrar, cenar con Él y Él conmigo. Y esto nos habla de una verdadera experiencia, examinándonos a nosotros mismos si estamos en la fe, si Cristo está en nuestro corazón, primero. Y si está, bueno, la cena, en la hora íntima de la comunión y la participación mutua, el arreglar nuestras cosas con el Señor, cara a cara. Señor, aquí estoy. Y el Señor nos dará también esta bendición de cenar con nosotros, dándonos la bendición espiritual, de compartir la palabra, porque dice el texto, porque no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la promesa final, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y yo me he sentado con mi Padre en su trono. Como les decía, para terminar, rápidamente, ¿en cuál iglesia estoy representado? ¿Hice lo que el Señor me pidió para poder decir estoy en Filadelfia? Como dice todas estas cartas, ¿no? El que tiene oído para oír, oiga. ¿Hemos escuchado, queridos, lo que la palabra nos está hablando? ¿Estoy representando o representado como un militante en la Odisea donde no está Cristo? ¿Estoy representado como un cristiano tibio donde se necesitan definiciones espirituales? Punto 4, la necesidad de confesar nuestros pecados a Dios sin autocompasión. Si lo hacemos, tiene que verse el cambio en nuestra vida. Pero esto que hemos estudiado, lo crean o no, va a ser de juicio para cada uno de nosotros.
porque no escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuidado con la tibieza espiritual y la necesidad de la predicación del Evangelio y de hablar de la segunda venida de Cristo y dejar instrucciones de cómo hacer o cómo ser o hacer para ser salvos durante la gran tribulación. No nos tenemos que olvidar de esa parte importante, de cómo no solamente predicarle el Evangelio a las almas, sino decirle, bueno, si no querés aceptar, bueno, pero va a pasar esto, esto y esto, si es que tenés la oportunidad, porque como alguna vez les dije, los que escuchan el Evangelio y van a estar en la gran tribulación van a tener una suerte más que aquellos que escuchen el Evangelio y se van de este mundo sin recibir a Cristo. Han de tener una oportunidad más los que estén en la gran tribulación. Llamados a ser limpios con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede limpiar y lavar nuestras conciencias, nuestros pensamientos y entregar, y nos puede ayudar a entregar nuestros pecados en la cruz del Calvario, donde tienen que ser crucificados, para luego, sí, presentarme delante de Dios con un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, acá estoy. Queridos, espero que haya sido entendible esta última carta en representación a todos a los que hemos participado en este estudio de la Odisea, que el Señor también haya, perdón, de este estudio de las 7 cartas, que haya sido entendible también para ustedes y de bendición.